Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Somos Martín y Seque y en este canal, Escenas Dibujadas, Hablamos de películas, libros y discos mientras dibujamos en Krita. y esta noche toca, hoy toca libros y hoy toca El demonio del movimiento y otros relatos de la zona oscura de Stefan Gravinsky, libro publicado, si no me equivoco, en el año 1919, que consta de dos partes. La primera, en la que todos los cuentos de alguna manera suceden alrededor de trenes, ¿no? Trenes, vagones, trabajadores de tren, estaciones. Sí, o sea, particularmente es un recopilatorio de dos líneas de cuentos diferentes. Sí, se nota. Y bueno, mientras la segunda parte se aleja un poco de este universo y presenta cuentos bastante más generales, aunque siempre dentro de la misma atmósfera, por lo menos, por lo que me pareció a mí. Este, una cosa medio sobrenatural, medio que no se termina de saber si es sobrenatural o son cosas que están imaginando los protagonistas. Bueno, ya iremos viendo, ¿no? Definitivamente. Ya nos ¿Tenés vamos a algo que enterar. agregar? No, no. Bueno, o mejor dicho, sí, sobre Gravinsky. Por favor. Eh, Conocido, como ya leí tantas veces, como el Edgar Allan Poe polaco. Ajá. Cosa que no puedo confirmar de ninguna manera porque nunca leí. O bueno, sí, en alguna vez leí a Edgar Allan Poe, pero pasó hace tantas décadas ya que no importa. Es extraño. ¿Gravinsky es polaco? Gravinsky es polaco. Ah, bueno, entonces no, porque si no era polaco, ya no podría ser el Edgar Allan Poe polaco. Claro, ¿no? Por ahí era toda una vil mentira, estábamos ya en un problema. Ese es el aporte que puedo hacer yo. Excelente, bueno. ¿Paso estilo? ¿Nunca leíste Edgar Allan Poe? Sí. ¿Y? Puede haber. Justamente esto de lo atmosférico, que fea palabra, a lo que yo me refería, del clima tenso, pero siendo honesto, muchos escritores han paseado por acá, así que ya no sería tan especial, Claro, ¿no? por ahí O en la sea, época. claro, sí, seguramente. Para la época, seguramente era No más sé en particular. qué. No sé cuándo murió Edgar Allan Poe. Así que tampoco puedo aportar ahí como para decir, bueno, eran contemporáneos. Pero bueno, no, un tipo Bueno, que supuestamente es conocido también y participó en lo que era la literatura extraña. Weird literature. ¿Literature? ¿no era eh, ficción? sí, ficción. Sí, literatura Weird extraña, weird Fiction. fiction. Potato, Tengo patata. que Edgar Allan Poe murió en el 49, 849. Ah, 849. Ah, bueno. 1849. Se llevan un poquito de tiempo. Yo Entonces. los números los voy diciendo así, de atrás para adelante. Qué bueno. 1849 muere el señor Poe. Así que sí, bueno, muy contemporáneos no fueron. Y también Ujú. no luchó durante toda su vida para escribir y encontrar algo de reconocimiento, pero murió en la pobreza, nuestro muchacho, Ujú. algo abandonado. Lo cual me parece que va muy a la par con su estilo, ¿no? O sea, Sí, vamos a ver definitivamente. que hay algo de todo esto Ujú. en lo que es la. Es el Kafka polaco, podríamos decir también, por esto Bueno, de de morir, esta sí. decisión de morir sin ningún tipo de... Sí, sí, O no. El Van Gogh polaco, ya que le estamos buscando. Esta decisión de morir, ¿eh? Porque sí. Ujú. El Usualmente es galeano. considerado una mala decisión, pero bueno, Nada, no siempre. la gente insiste. No siempre. Y ya que hablábamos de estilo, si querés, Ah, esa este, transición, ¿eh? abro con que es interesantísimo este estilo. Para mi sorpresa, fue mucho más convencional de lo que yo esperaba, porque vos me anticipaste que se trataba de weird fiction, o sea, ficción rara, podríamos traducir, y yo esperaba algo con una estructura mucho más caótica, o un contenido, si querés, mucho más difícil de entender o menos de seguir. Y bueno, leímos cuentos relativamente convencionales, en ese sentido de lo que yo me esperaba, con presentaciones, desarrollos, desenlaces. Obviamente, en todos o la gran mayoría de los cuentos hubo una tendencia a lo esotérico o a lo fantasmal, espiritual, sobrenatural, como quieras decirle, o bueno, como yo lo anticipé, a los desvaríos de alguno de los personajes que imaginaba cosas. Entonces, el juego jugaba un poco con eso. El estilo a mí me gustó, no me dejó mucha tela para cortar, para serte sincero. La construcción de las oraciones, la forma de adjetivar, la forma de estructurar los cuentos, todo fluía correctamente o te diría de manera clásica sin que en ningún momento yo detecte por lo menos un carácter, un estilo que al leer una frase te pueda decir, ah, sí, esto es típico de Gravinsky. Eso a mí por lo menos no me pasó. En frases, quiero decir, ya veremos en contenido, pero acá estoy en estilo, entonces yo soy más de las frases acá. Quizás sí haya algo
de especial en desarrollo, ya lo vamos a hablar, pero en estilo por lo menos yo no lo noté de esa manera. ¿Estás escuchando a mi perro? Tal vez. Bueno, aún así a mí me gustó mucho la manera en la que todos los cuentos, por una u otra razón, te terminaban atrapando, por lo menos a mí. Este, Se daba que a partir del 25% de cada cuento, de cada relato, yo me sentía atrapado. Me ponía expectante, me ilusionaba, no me ilusionaba, sino me interesaba mucho el cuento, ¿no? A partir de ese 25% donde ya estaba más o menos la estructura dispuesta para que a partir de ahí empiecen a suceder cosas. Me ponía nervioso, empatizaba, sentía esa incertidumbre con la que iba jugando el escritor, de no saber qué iba a pasar o qué estaba pasando al mismo Ujú, tiempo. entiendo. Y bueno, asimismo, ya que hablo de porcentajes, también Opa. me pasaba que toda esa sensación de la que estoy hablando se me iba mucho antes del final. La historia casi siempre se desataba y o se veía venir el final bastante antes del cierre. Entonces por lo menos me queda el recuerdo de que la última parte de muchos de los cuentos, de alguna manera para mí, sobró. Este, por último voy a agregar que también caía, quizás, como lo mencioné en el problema de los tres cuerpos, en esto de explicar de más algún que otro detalle mecánico o técnico, sobre todo en la primera parte, que, que se trata generalmente de trenes, que funciona dentro de una estación de trenes o cosas que... Entonces, me explicabas mucho de cómo funcionan los trenes, las vías, los distintos departamentos dentro de una estación de tren, etcétera. Esto de que hay uno que se encarga ahora, pero engrasar algo, hay otro que fierro y las señas ya se las saben entre todos. Entonces, está bueno saberlo, no te voy a decir que no, pero por momentos se me hizo un poquito pesado. Pero más allá de eso, me quedó una sensación de que cualquiera de nosotros pudo haber escrito muchos de estos cuentos. Y eso a mí siempre me cae muy bien, por la sencillez. Vamos con tu estilo. Muy bien, bueno. Sí, sí, o sea, definitivamente hay algo ahí de una manera, digamos, de desarrollar la historia y demás que se sucedía con bastantes imágenes. Me parece que lo trabajaba bastante bien, bastante acorde. Eh, digamos, en la manera en la que iba construyendo las diferentes escenas y la manera en que iba presentando los varios personajes. Sí, encuentro que hay una diferencia notable, diría yo, entre la primera y la segunda parte, o sea, cuando estamos hablando de lo que son eh, la sección relacionada a los viajes, a los ferrocarriles y el resto después. Particularmente en el estilo, lo que vemos es en la segunda parte, por ejemplo, que tiene un uso más grande de dichos. Como que constantemente está entremezclando frases típicas de la época, pero que no eran solamente, digamos, eh, no eran solamente cosas propias de él, ¿no? O del lugar donde vivía, sino que utilizaba cosas en otros idiomas, utilizaba Ujú. frases en latín, y en ese sentido a mí lo que me pasó es que me hizo pensar en cierta manera en lo que se veía bastante en Elogio de la Locura, de Erasmo, Sí. que cada tanto te tiraba una frase en latín, te decía, como todos saben, y te tiraba el latín, era como, ok, Ujú. bueno. Por ejemplo, también en un momento empieza a mencionar un concepto de la filosofía francesa que es la duración, que no es una contrapartida a lo que es el tiempo, como esta manera de segmentar todo, ¿no? En horas, minutos, bla, bla, bla. No lo investigué demasiado, simplemente sé lo que es porque lo vi que en un momento hace referencia y te dice, sí, el concepto de la duración que viene de la filosofía francesa, y después lo empieza, varias veces lo mencionan los personajes, ¿no? Hay una línea ahí concreta y clara, y a mí me parece que lo que va surgiendo del estilo que él tiene, primero en el contenido, en lo que va narrando en la primera parte de los viajes y demás, que es esta contrapartida de lo que significa el progreso en su época, ¿no? La disponibilidad de los viajes en tren, cómo van cambiando las ciudades con la introducción de los coches y todo este tipo de cosas, ¿no? Que claramente era una época de mucho cambio. Ujú. Eh, entonces creería que, Y de todo el miedo al cambio que eso conlleva. claro, entonces me parece que hay mucho ahí de su expresión de la extrañeza ante el mundo moderno, y estos conceptos del tiempo también me parece que están. Y van ¿no? Haciéndose palpables en los diferentes cuentos. Si bien muchos de ellos no tienen por ahí necesariamente algún elemento filosófico, hay varios de ellos que sí, de una u otra manera, según la visión de sus personajes y demás, hace que me resultan interesantes y en un estilo que puedo entender, que inclusive a veces se sentiría un poco parecido al mío en cierta manera de estar constantemente introduciendo
eh, descripciones y descripciones secundarias de alguna situación, como para ir, viste, reforzando un poco lo que es la atmósfera de la situación que está pasando. Así que se me hizo fácil de leer, estuvo bueno en ese sentido. Pero también esto que digo, estas intromisiones de los dichos populares y demás, la verdad que me rompe un poco la bola, no me termina de cerrar, no me termina de gustar como un elemento a utilizar. Obviamente se siente muy desencajante ahora, yo creo, de una lectura moderna, pero en general, ¿no? Eso es lo que no me, qué sé yo, no me agrada como un elemento dentro de lo que es la literatura, por así decirlo. Entiendo. Este, Yo a eso, perdón que, pero sí. le agrego que al ser tan exótico para nosotros, el lugar en el que todo ocurría, porque nombró varias ciudades que la verdad que eran letras tiradas una arriba de la otra para mí, ¿no? Que no Ujú, conocía nada, incluso nombres propios nombraba que yo jamás había escuchado. ujú. Este, y lo mismo con estos lemas, como decís vos, con estas frases hechas en distintos idiomas, que se puede jugar con esto de lo exótico, porque yo no sé si esa frase hecha existe o la inventó este tipo. Él me dice, no, no, en Polonia se usa mucho esta frase, que la Bueno, inventó él. pero O eran sea, frases en latín. sí, 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 bueno, pero era atractivo. O sea, yo te puedo No, decir que claro, no, que entiendo. en Polonia se habla mucho del, no sé, del vagón y él jugó con eso. Entonces, capaz que fue algo histórico, que realmente alguna vez ocurrió algo que te puede dar el pie a escribir este cuento. Entonces, todo eso yo ya lo he hablado en otros libros. A mí me encanta el hecho de que había un momento en el que no todo estaba descubierto y el miedo a lo desconocido era mucho más palpable porque te podía pasar a vos. Ujú. Ahora el miedo a lo desconocido, si querés, está en un planeta a miles de millones de años luz o en el fondo del océano. Esto te pasa a vos cuando te subís a un tren. ¿Me entendés? Está mucho más cerca de vos. Ujú. Bueno, nada, Entiendo. perdón por interrumpir. Continúa. No pasa nada. Este, igual de todas maneras ya estaba terminando. O sea, me parece que tiene un estilo interesante. Que no es extraño en el sentido de la manera en la que va construyendo las oraciones y demás. Pero definitivamente el contenido puedo entender por qué para la época era diferente, ¿no? O sea, esta manera o este choque contra la modernidad del que se ocupan muchos de sus personajes. Y voy a vos. Bien, bien, bien. Primero te Con... digo que el dibujo con legibilidad. Bueno, Primero el dibujo está maravilloso. bueno, gracias. Claro. Toda esta mancha violeta. Este, sí, todavía le tengo fe igual, porque me gusta la cantidad de líneas que le hiciste a la izquierda. Bueno, legibilidad. Me pareció hiper legible, la verdad. De nuevo me sorprendió mucho el grado de convencionalidad de todo esto, porque como ya te dije, esperaba algo mucho más extraño, un engendro completamente difícil de leer, es lo que yo esperaba, sinceramente. Ujú, Bueno, con la lectura nunca me perdí, nunca me aburrí. Tampoco era un ejemplo de esos en los que podías leer sin prestar atención, porque los detalles se incorporaban fácilmente, como alguno que hemos leído hace poco, bueno, como el de Galeano, sin ir más lejos, que, que podías leer hasta, no tanto el de Galeano, sino el de Rodolfo Walsh, que lo podías leer en modo automático, que lo importante se te pegaba, ujú, ¿no? Lo entendías. Acá por lo menos yo estaba obligado a leer prestando un mínimo de atención al texto, porque había detalles aquí y allá que era necesario entender. Entonces, al mismo tiempo, tampoco fue el otro extremo, esos textos que tenés que leer una y otra vez cada párrafo porque había palabras rebuscadas, había palabras difíciles y te perdías una cosita puntual que mencionaron al principio y ya te destrababa y te trababas y perdías todo el hilo. Acá tampoco pasó eso. Creo que fue un punto medio, que se dejaba leer con mucha facilidad sin llegar a la lectura automática, pero al mismo tiempo te exigía ese nivel del que hablaba. Después noté en algún momento cierta tendencia a adjetivar en un lugar, en un momento muy puntual me lo marqué que eran sí o sí dos adjetivos por objeto, o por sujeto, por lo que fuere, sí o sí dos adjetivos. Entonces la noche estaba esto y esto, el clima esto y esto, la persona esto y esto, y la oscuridad esto y esto. Entonces, en algún momento eso se me volvió pesado, y más que pesado, forzado. Pero ojo, no creo que la floritura, como solemos decir, o como vos me enseñaste a decir, haya sido insoportable, ni mucho menos. De hecho, como decía en estilo, tampoco noté un interés muy particular en el y la sobredescripción de las cosas. ujú. Otra vez un punto medio. Había detalles, porque no fue.
una simple, una simpleza extrema, como lo que decíamos en Cortázar cuando hablaba de desliteraturizar la literatura, Ujú. pero tampoco fue el otro extremo de, de decorar todo demasiado y alejarse de lo que, como decía hoy, lo que nosotros podemos escribir. De nuevo, yo siento que esto lo pudimos haber escrito nosotros y lo puede leer una persona no habituada a la lectura, no tan fácil como lo que decíamos de Galeano, no tan ameno, pero sí por lo legible. No quizás por el contenido, pero sí por lo legible. Y Entiendo. vamos con tu opinión de la legibilidad. Bueno, sí, o sea, me parece que es un libro que se deja llevar, es un libro que se presta fácilmente a la lectura, que te va acompañando por las diversas situaciones. No, no me parece que se haya hecho un mal trabajo en describir las situaciones. Sí, hay momentos que hay como esta sobrecarga un poco en cuanto a los elementos filosóficos y demás, que a mí me cuestan en el sentido de que no necesariamente me interesaba, ¿no? Cuando, como te digo, este elemento que a mí me costó por ahí anteriormente, este elemento que a mí me resultaba por ahí más pesado, bueno, eh, me hubiese gustado que no estuviese tanto ahí, que no se discerniese tanto sobre encajar, digamos, ciertas creencias o definiciones que eran importantes para los personajes, que de repente como que empezaban en diatriba sobre cómo veían las cosas. No todos los cuentos pasaban, pero por ejemplo hay un cuento que particularmente, que es el que trata de Saturno, que para mí se siente completamente no exponer una filosofía, hay una idea ahí, hay una narrativa ahí, pero como que hay muy poco de los eventos, ¿no? Es como que constantemente y claramente se sabe de dónde va a venir, no es digamos, un cuento muy sutil, y bueno, Ujú, no se siente del todo tan agradable para mí. Es como que se pierden cosas ahí cuando empiezo a utilizar tanto estos elementos, tanto bueno, estos pequeños, estos detalles ujú. que va agregando. Así que bueno, en ese sentido me hubiese gustado que no estuviesen ahí y me hacían de a poco perder el interés por ahí en lo que estaba leyendo. Entonces, definitivamente, digamos, está eso como un elemento, puede ser difícil o pesado cuando no necesita hacerlo, ¿no? Pesado cuando hay otras maneras de explicar estas cosas, cuando por ahí se podría haber enfocado de otra manera, como lo estaba queriendo contar todo esto, y bueno, qué sé yo. Un pequeño, digamos, elemento negativo que le encontré. De hecho, Ujú. ya voy declarando que mi parte favorita del libro por lejos es la primera parte, en la cual encajé muchísimo más con el estilo de todos los cuentos que contra lo que venimos después, esta segunda parte, ¿no? La manera en la que van encajando todos estos varios elementos o los personajes y demás, me parece que se siente más si bien está más variado, me parece que había una excelente conjunción de elementos en la primera parte y eso ayudaba a generar así el tono o el ritmo a los cuentos como grupo. Que creo que también, la verdad que me parece que hay que reconocerlo como un elemento que es súper importante cuando estás creando una recompilación de cuentos. No debería ser tomado eh, como algo sin mayor esfuerzo, sin más elementos a ser reconocido que simplemente, bueno, ya está, metemos estos cuentos acá porque la temática y demás. O sea, tiene que haber algo, tiene que pegar y eso puede resultar complicado, difícil, dependiendo para el autor y Ujú. no siempre funciona. En este caso, como digo, la primera parte me parece que termina como un conjunto, haciéndote mucho más fácil la lectura que la segunda parte. Voy a vos. Bien, sí, estoy bastante de acuerdo de alguna manera con lo que acabas de decir. Ya veremos el mejor y peor, qué tanto estoy de acuerdo con lo otro. Y abro con desarrollo. En este caso, no hay mejor y peor acá, digo. En conclusión voy a decirte un poquito lo que me gustó, lo que más me gustó. En cuanto a desarrollo, en este caso no me terminó de la forma en la que todos estos eventos extraños eran tomados por los personajes, porque generalmente había algún personaje en comunicación constante con estas paranormalidades, ¿no? Y otros personajes totalmente perplejos con todo lo que va pasando hasta que ya es demasiado tarde. Como que se repetía ese recurso. Esto tan repetido en este tipo de historias que para sostener la puja de lo increíble contra las personas comunes, ajenas, se suele pintar personajes que niegan las cosas hasta el punto ridículos. Dicen, esto no puede pasar hasta que ya estás muerto. Y eso a mí me suele molestar porque ya los personajes se pasan de fríos hombres de ciencia que rechazan cualquier experiencia esotérica como las que están pasando y se convierten un poco en eso, en personajes bidimensionales, como las flanderizaciones.
conoces el término flanderización. Conozco el término. Entonces pasas a ser solamente un personaje que niega lo esotérico cuando te están pasando las cosas. Mientras el otro personaje está totalmente a favor de está pasando, o aunque sea total. Bueno, más allá de eso ya expliqué esto que me pasa de disfrutar mucho los cuentos hasta, te diría, el 95% de la duración de cada uno. Después, el 5% final casi siempre me pareció o predecible, como decías vos, o agregado de gusto cuando el final ya estaba aclarado, ya había vuelto a la calma o ya había pasado todo lo que tenía que pasar. Entonces, te diría que fueron las únicas partes del libro donde de alguna. Y también te diría que no hubo un cuento que diga, este cuento no me gustó, este cuento me aburrió. Después sí tengo que decir que no sentí una conexión entre las historias, que es lo que a mí me encanta en los libros de cuentos, que haya un hilo. Este, lo único que sí noté es que en la primera parte eran todos sobre trenes y en la segunda parte eran ninguno sobre trenes. Entonces es de la única manera que noté que, que no todo era azaroso, sino que había un pequeño orden. Entonces yo como fanático del orden que soy, me hubiera gustado más que en un, no sé, que se conecten las historias. Ni siquiera te digo que usen y sostengan detalles a lo largo de todo el libro, sino que repitan un personaje o que nombren, ¿Qué nombren? Disculpa, te perdí. que mencionen una ciudad donde pasó algo raro y eso raro ya me lo explicaste en otro cuento. Interconecten, sentirlo todo un poquito más un cuerpo en vez de distintos cuentos separados como decías vos. Este, nada, todos los cuentos empezaron y terminaron para siempre. Empezaron desde cero y terminaron para siempre. Y a mí siempre me gusta más que se enganchen, aunque sea como un detalle, como un guiño, si querés, hacia mí que estoy leyendo este libro y no este cuento suelto. Pero bueno, Pero varias entiendo que hayan veces sido. volvían a aparecer personajes. Ah, mira, por ejemplo, no, yo sinceramente me lo perdí. La primera línea, la de los ferrocarriles, el chabón este que constantemente viajaba sin quererlo, viajaba y o sea, se despertaba cuando ya estaba en viaje y nunca entendía Sí. por qué viajaba y demás. Otro de los chabones, que es el que habla del tipo de pasajeros que le gusta, lo menciona a él como una de las únicas veces que disfrutó llevar pasajeros. Ah, mira, no, no lo noté. Está bien, sí, ahora que lo decís tiene Y sentido. la chica fantasma que no tenía torso, eh, Sí. arranca el cuento siguiente a ese contando cómo su pareja la ve por última vez y cómo se obsesiona por la puerta en la que ella salió. Ajá. Ahora no me estoy acordando de eso, pero bueno, me encanta que vos hayas notado estos nexos. Me gusta Es, porque a ver el cuento para que tenga el nombre acá a mano. El cuento ese en la es... mirada, no. Vos decís que es la parte de los trenes. Última Thule, la vía muerta, señales, Es la mirada. La la amante mirada. de Samota es cuando aparece ella como un fantasma y en la mirada empieza con él. O sea, y lo que vemos es una continuación, si querés, o una precuela de la historia, aparte de la vista Ah, wow. de la expareja. Me gusta esto, voy a releerlo porque, de nuevo, es lo que me gusta cuando se trata de libros de cuentos. Bueno, por momentos, de nuevo me hizo ruido una recurrencia en los protagonistas, eh, en el que no, estamos hablando de que algún protagonista siempre Disculpa. estaba en. Hola, Sí, sí. sí. Siempre un protagonista estaba en el medio de una situación sobrenatural o extraña. Entonces siempre alguien lo miraba de afuera y repetía, ¿este está loco o borracho? En, en 5 cuentos como mínimo se daba ese diálogo, o ese pensamiento de un personaje ¿este está loco o borracho? Y bueno, lo llevaba a esto que hablamos mucho, que es mencionar vos, de banalizar las enfermedades mentales. No sabemos cómo cerrar esto y bueno, un loco lo hizo. Bueno, vos solés ser más sensible con este tema que yo, así que estaré atento a lo que digas al respecto, o si no querés decir nada, se ve que quizás no es tan llamativo como yo lo marqué, pero de nuevo, cuando hay algo que se da en 5 o 6 cuentos distintos, eh, yo lo menciono. Después, por otro lado, y ya lo cerraré en conclusión, los cuentos que más disfruté yo son los que conllevaban delirios o problemas de percepción o traumas de una persona. Y a mí no me gustaron en general los cuentos en los que realmente parecía estar pasando algo. No sé si se entiende. Ujú. De nuevo, ya mencionaré puntualmente en conclusión a qué me refiero, pero dejo eso en desarrollo, que a mí estuvieron buenos y el estilo se respetó, la legibilidad fue siempre
agradable, pero no me terminaron de atrapar como sí los otros. Y dale vos con desarrollo. ¿Qué preferís, Tincho? Contame. ¿En negro o en violeta? Negro, definitivamente negro. O un violeta más oscuro. Ajá, ay, 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 hay algo ahí. ¿Ahí? Haceme zoom en la careta que hay en el medio, justo. Una maravilla. Gran trabajo. ¿Ahí? Sí, ese es el color. ¿Listo? Menos ahí. El ahí la portada de El demonio del movimiento. Ujú. Bueno, Podría ser un CD de Metallica. podría. De hecho, Metallica, vos sabés que tiene, tiene una canción sobre Johnny Got His Gun. No me digas. Ah, algo leí. No de Metallica, sino que había dos o tres menciones a esa película en la música popular. No Así me es. acordaba que Metallica era Metallica de es una de estas. ellas. Muy bien, me Volviendo a alegro. nuestro tema, disculpan que estábamos en desarrollo. En tu desarrollo, sí. Bien, desarrollo, muy bien. Bueno, sí, entiendo todos estos elementos que vos mencionás, lo que pudiste ver en lo que es digamos, la temática en la que trabajaba y sus personajes. A mí, muy en contrario tuyo, no me molesta para nada lo sobrenatural, me gusta, porque a mí me parece que lo que hace es describirte otros posibles mundos, digamos, otros secretos que están ahí a la par nuestra conviviendo, y es un elemento que disfruto muchísimo. En el caso de este autor, de Stefan Gravinsky, creo que lo hace con... eh, no diría sutileza, pero constantemente no intercediendo esto que digo yo, que son por ahí elementos de lo que era para su época la modernidad, no entreverando explicaciones sobrenaturales para cosas que son más nuevas, no al contrario de mirar hacia el pasado y definir elementos desde lo místico, no al faltarnos estas explicaciones, y en cambio justamente traer todo este conglomerado, esta serie de situaciones como lo son bueno, las estaciones ferrocarriles y demás, las cosas que van pasando desde un punto de vista de lo extraño, de lo absurdo, de la explicación de esos fantasmas que, digamos, siguen ahí habitando. Eh, y para mí, en los momentos en los que Stravinsky es más efectivo es cuando esos relatos son más bien sutiles, cuando agarran y terminan dentro de por ahí de cierto elemento, como por ahí tiene que ver con esto que vos mencionás del final, ¿no? Te dejan un elemento de misterio, un elemento de sin saber, un elemento de que podrá ser esto, por qué le está pasando, o qué sé yo. El peor ejemplo para mí es el de Saturno Concrete, creo que era el nombre, no me acuerdo no, Saturno Sector, ahí está, Sí, el sí, nombre, sí. ahí está. Sector. Este, que bueno, ¿no? O sea, definitivamente terminamos enterándonos que el antagonista de ese cuento es literalmente Saturno, el dios del tiempo, renovado para la época moderna, que justamente es lo que yo estaba diciendo, ¿no? Que me gusta por ahí esta examinación de lo sobrenatural en estos elementos de lo que es o era el modernismo para él. Y que de hecho también a lo que me gusta haberlo leído es porque me genera... eh, me presenta una ventana a la visión de alguien en todos estos periodos de cambios. Pero Ujú. me parece que en Saturno Sector se va de mambo, ¿no? Es como que es literalmente simplemente un cuento para exponer su visión de lo que es el tiempo, o cómo, digamos, sería dentro de cierta visión de la época, ¿no? En la que se empezaron a regularizar las cosas y todo tenía que entrar, digamos, de cierto ritmo que obedecía ya hacía tiempo a lo que era la vida en las ciudades, ¿no? Alejándose por ahí de otras costumbres. Creería yo que está haciendo referencia, ¿me entiendes? Por ahí hay más teoría, hay otra teoría más allá de eso, y bueno, yo me lo estoy perdiendo por desconocer particularmente en qué quería él, Ujú. pero pero bueno, me parece que hace un excelente trabajo con esto que son los elementos sobrenaturales en varias de sus eh, historias podemos ver, por ejemplo, a lo que es la velocidad o el viaje como un elemento más, como una fuerza que gobierna en el mundo. En este caso no estamos hablando de los trenes, pero hay inclusive personajes, no todo es, por ejemplo, o sea, me parece que todo tiene varios puntos de vista diferentes en su libro, porque por ejemplo el primer cuento Me acordaba del eh, primer cuento cuando hablabas. es justamente un personaje que está en contra de los ferrocarriles, en contra de lo que es llamada la velocidad o el logro en el transporte de la humanidad, ¿no? De Ujú. esta lo que representa el ferrocarril, porque para él el viaje especial, la velocidad, lo que va a ser significativo para la humanidad es la exploración del espacio, ¿no? Y, y acá estamos viendo una contraposición. Varios de los personajes aman el concepto del
del ferrocarril, pero muchos otros no lo sufren, no son víctimas de lo que representa. Inclusive, qué sé yo, tenemos un personaje que es alguien que, digamos, por su pobreza o por su falta de capacidad, está constantemente viajando, acercándose a los a la estación de tren para simular ser un pasajero, ¿no? Ujú, Y me parece que estos son, de nuevo, como te digo, los mejores momentos de Stefan es cuando agarra y con mucha sutileza no te expone ansiedades o preocupaciones de su época o simplemente un punto de vista que puede resultar extraño a través de estos personajes, ¿no? Que no cuadran en lo esperado, que se salen de la norma y que muy probablemente hayan sido un reflejo de él, ¿no? Siendo que aparentemente era una persona digamos que sufrió en soledad y que quería ser reconocido y demás, como tantos artistas no perdidos o que no han sido ujú, reconocidos a tiempo. Este, entonces me parece que lo expone definitivamente con mucha certeza, ¿no? Las ansiedades y los dolores de estos personajes que están constantemente buscando ese espacio en el mundo que les deja explorar eh, con, bueno, sí, con completa libertad de lo que más disfrutan, ¿no? O sea, en los viajes y demás. Hay un personaje que me encantó, que es este tipo que cada vez que viaja en tren se vuelve algo así como un aventurero, se vuelve un tipo capaz de tomar decisiones osadas y de hacer esfuerzos que normalmente no podría hacer y se vuelve, ¿no? Como atrevido y demás. Y me encanta, digamos, en el sentido de que, digamos, por ahí como la vida cotidiana te tira en una dirección y aquello que vos explorás y tu pasión y demás te van llevando en otra cosa, aunque para este personaje no tenía un resultado fatídico que era eh, si bien no le daba mucha energía y fuerzas y capacidad de decisión, el tipo, bueno, terminaba cometiendo, eh, termina cometiendo un homicidio y demás, y cada vez que terminaba, ¿no? De estos eventos de posesos en los que se había involucrado, después estaba enfermo y cosas por el estilo, ¿no? O sea, me parece que los personajes lo que tienen es eso, que no son tan sencillos como simplemente están obsesionados con algo, usualmente tienen algo más. Hay una entreverancia de lo que pueden ser enfermedades mentales o problemas que sufren, ¿no? Creo que se ve mucho de lo que es la ansiedad, la obsesión y demás. No por decirlo una obsesión, enfermedad mental, pero bueno, ¿no? O sea, estados en los que los personajes, digamos, se ven presa más de ciertas actitudes que tienen, ciertos momentos en los que caen presa, ¿no? De, de cómo ven el mundo a su alrededor. ujú. Y así va creando y va involucrando estos personajes con sus obsesiones y el mundo sobrenatural que terminan habitando sin querer varias veces. Muchas de las historias de él no sencillamente van a parar en la exploración de estos eventos sobrenaturales. Puedo decir, no, que por ahí están los científicos, los personajes científicos ahí sorprendidos y demás, pero en varias de sus historias hay personajes científicos que le hacen el juego a esto, a lo sobrenatural. O sea, que no es simplemente que están ahí para remarcar lo extraño de la situación. Por ejemplo, está este que era un ingeniero que está en el tren que llega a la muerte. Si recordás cuál es el cuento que digo. El ingeniero, Sí, el ingeniero que formaba parte de este tren en el que un tipo empieza a contar las situaciones extrañas de que están buscando esto que se llama la vía muerta. sí. Bueno, La vía muerta, el, se llamaba el el, coso. el protagonista es un ingeniero, es un científico, es un tipo Sí, que sabe, es sí, un tipo sí. instruido. Y en pos digamos, de la exploración y demás, decide acercarse a la búsqueda de esto, por más que todo el resto de las personas sientan una necesidad eh, de alejarse del tren que están viajando, porque bueno, no presienten que va a pasar algo malo. Otro de los personajes, particularmente el que se obsesiona con la puerta, también escribía artículos de investigación científica, si no me equivoco, y se tomaba las cosas desde un punto de vista de examinarlas y definir el correcto curso de acción y demás. O sea, me parece que hay una variedad ahí. Tenés, digamos, los personajes que son por ahí ya más, qué sé yo, obreros y demás, tenés alumnos nobles, tenés viajeros, tenés de todo un poco. Sin que haya, a mi parecer, no creería o te diría que no hay ningún elemento de exploración política en los cuentos que desarrolló, en estos libros al menos. Ujú. Y todo se basaba en eso, la exploración de lo extraño, de lo único, de un mundo que aún a pesar de estar siendo por ahí abierto, no explicado, desentrañado, para Estefan todavía había, ¿no? Una extrañeza innata en estas nuevas reglas del mundo que se desarrollaban a su alrededor. Y pues vos si querés con una conclusión o si
¿Algo que Sí, sí. quieras para acotar de lo que estuve mencionando yo? ¿Algo que te haya venido a la mente? No, que comparto esa belleza que tiene esto que te decía yo, cuando alguien tan sensible como Stefan Gravinsky escribe desde el punto de vista de alguien que piensa que no todo está descubierto. Y Ujú. esa ansiedad, esa angustia, esa incertidumbre. Y bueno, él lo usó como símbolo el tren. Me parece que es un símbolo maravilloso porque o lo es en la pluma de este muchacho. Ujú. Porque muchas cosas llegan, se van, hay un camino, hay un punto intermedio, hay vagones en los que vos no estás metido, entonces ese vagón puede llevar cualquier cosa dentro porque la gente está afuera. Entonces sí, es totalmente atractivo este punto de partida de Gravinsky. Ahora, yo no digo que me haya disgustado ni que no me haya gustado, o sea, ni que me haya molestado, si querés, pero yo conecté más con las historias en las que no había incertidumbre, o sea, no había paranormalidad, sino que había una persona luchando contra sí misma, una persona percibiendo cosas que no estaban, o aunque sea la incertidumbre de no saber si estaba pasando, estaba imaginando. Bueno, como en el caso este Entonces, del tipo que se obsesiona con la puerta. Que no haya sorpresas. claro, sí, ese y el de el segundo, em, el que se le murió el hermano en una Ujú. guerra, el Sí, maquinista Grot. sí, sí. Que Ese me pareció maravilloso, que el tipo le tenía miedo a los puntos, a las transiciones, ¿no? Entonces no podía frenar, tenía que frenar mucho más, mucho antes, y aunque lo vinieran a retar las autoridades del tren, el tipo no podía consigo mismo. ujú. Este, bueno, eso, las cosas paranormales me parecieron muy interesantes de imaginar cosas que pueden ser. Me acordaba, ¿sabes qué? De la película Stalker, La Zona. Y Ujú. más ahora cuando vi que el título completo del libro era Y otros relatos de la zona oscura. Y bueno, había algo de eso, ¿no? De esa oscuridad que tenía la zona. De eso que todo puede pasar y no se sabe bien qué pasa, igual nos metemos. Este, mm, bueno, voy a hacer un recuento, tanto en la parte uno como en la parte 2 del libro. Hubo cuentos que exponían un desarrollo mucho más interesante, para mi punto de vista, donde los personajes tenían esto que decía hoy, ciertos problemas, ciertas luchas internas, donde no sabían qué era real y qué no. Y voy a decir que este maquinista Grot, cuyo hermano murió en la guerra y él no soportaba los puntos de inflexión, las estaciones, las paradas, fue el primero que me encantó, creo que es el segundo libro, y me gustó muchísimo porque ya estamos hablando de una denuncia, estamos hablando de una angustia, estamos hablando de alguien que a la que él también fue y pudo haber muerto. Este, y bueno, tenés que estar acá trabajando con los trenes, tengas lo que tengas en la cabeza, tenés que estar trabajando, tenés que cumplir, porque si no, no comés, ¿no? Entonces, esta frialdad del sistema de no acompañarte en la lucha, sino obligarte a ir, a, aún con todo eso a cuestas, obligarte a cumplir, más allá de lo que te generen a vos. Después tengo esta en la que el hombre que vos también mencionabas, que no puede viajar, sube y baja de los trenes y habla con la gente como si fuera un experto. En este caso me gustó, pero desde otro lado, porque me dio mucha ternura. Este, me, también, bueno, acá también, como tantas veces me ponías a los trabajadores de trenes como, acá los pusiste medio como burócratas, al servicio del orden y Ujú. echando a patadas o sea, sí, asustaba a uno que otro con que el clima o no sé qué les decía el viaje, porque él evidentemente lo tenía bastante estudiado, pero era muy atractivo saber qué le estaba pasando a por qué no podía viajar, por qué no se animaba. Bueno, me gustó mucho ese cuento, la verdad. Después, también que decías vos, la vía muerta, los vagones que vienen de una zona extraña y provocan diferentes reacciones, como que la gente Ahí se te perdió. este, Cada tanto pasa que te estoy perdiendo un poco, no sé qué onda. oh, mira vos, no estoy haciendo nada extraño. Bueno, esto de que en los vagones la gente envejece o olvida cosas, ¿no? Entonces, ese cuento me gustó mucho. Ujú. Y el último que me gustó es. ¿Que te gustó mucho o No, que te gustó? no, me gustó muchísimo. Son lo que destaco. Ok, Son ok. 4 o 5 cuentos que destaco por encima de todo. El Ok. escritor que es atacado por sus acciones después de dejar de escribir, Sí, sí, ese me encantó. que le piden que les termine de dar forma, los vuelva tangible. Claro, dame vida, vos me creaste. Ese me encantó. Y ese también puede ser algo que le está pasando al tipo por dentro.
Ujú. ¿no? Que no había nada ahí, no había nada sobrenatural. Tipo peleando contra sí mismo. Que probablemente era con las cosas inconclusas, y si no era Gravinsky, muy lejos de él no podía, porque de algún lado lo sacó. Y el último, que también ya lo mencionaste vos, La mirada, donde la novia de alguien se suicida y el tipo se queda con esta fobia que le limita la vida, porque no puede caminar por esquinas, no puede pasar por escaleras, porque algo puede haber abajo acechando. Entonces, eso a mí me encantó. La gente siendo víctima de su propia cabeza y luchando con eso y fortaleciéndose con todos los problemas que eso le lleva en su vida, pero llevándolo adelante, pudiendo, ¿no? De alguna manera, pudiendo contra sí mismo. Ujú. Sí, sí. Y del otro lado, y esto si querés una interpretación mía, la soledad en la que conllevan todas estas luchas, porque no había nadie que pudiera hablar con otra persona de lo que les o contar con una ayuda. Claro. Sí, sí, sí. Tal cual. Bueno, vamos con tu conclusión. Bueno, me parece que, al contrario tuyo, Ajá. disfruté muchísimo más los cuentos cuando estaban contenidos dentro de lo... O por ahí me estoy confundiendo en lo que dijiste y ahora se me vino... Bueno, yo, la parte que más disfruté del libro es la primera parte, porque me parece que están autocontenidos y... si bien tienen conexiones y la temática que comparten, lo que me interesa a mí es la manera en la que van exponiendo diferentes situaciones o diferentes personajes. Mientras que a partir de la segunda parte es cuando se empieza a dar esta mezcla del lenguaje, tanto de eh, términos en otros lenguajes, como también frases, no dichos y demás, que a mí se me vuelven pesados, me van detrayendo, y que además tuvimos un par de capítulos que por ahí giran mucho en torno del sexo, que como temática me aburre. Por Ujú. ejemplo, la amante de Samota, y otro que ahora no... Ah, el de la cabaña, ¿no? En el que está con el Sí. viajero está con este viejo que lo levanta como si fuese un niño, y la mina que se deja manosear por él. Eh, Ujú. El compartimento también. Sí, o sea, no me no me resultaron interesantes algunos de los cuentos por estas temáticas o cómo lo desarrollaban, porque si bien tenían elementos sobrenaturales que, como yo dije, me gusta que construyan, van construyendo un mundo muy diferente, terminan sin hacer nada con eso. Es como que aparece esto y mira, pasa esto raro, jaja, y ya está, ahí Ujú. se termina el cuento. Lo mismo que me pasa con el amante de Samoto, o sea, tiene varias de estos comentarios en los que habla de cómo cogen, y después es como, ah, mira, la mina no tenía torso. ¿Te gustaría explicarme o contarme qué carajo puede llevar a alguien a no tener torso? Porque así no, así suena como algo que se le ocurrió a alguien y ya. O sea, che, ¿y Ujú. si la piba esta, te imaginas? No tiene le falta la parte de arriba. Epa, Wow. epa. Pero sin embargo, tiene muchos cuentos muy interesantes en esta parte también, ¿no? El amo de la zona, como lo dijiste, este escritor que es devorado por sus creaciones, los cuales quieren su sangre para terminar de cobrar forma. La mirada, este tipo que se obsesiona con lo desconocido y no quiere que haya nada ahí detrás, inclusive duda de lo que haya a su espalda. La venganza de los elementales me pareció un cuento muy interesante también, que es Ujú. de este bombero superhumano que lucha contra los incendios y los termina comprendiendo, los incendios, no, en la ciudad, los termina comprendiendo como una fuerza elemental. Esto es lo que te decía, ¿no? De esta exploración de los elementos de la modernidad llevados eh, a explicaciones sobrenaturales, nuevas explicaciones sobrenaturales para fenómenos, cuando eso es más relegado a mirar hacia el pasado con cierto misticismo, ¿no? Exacto. Así que me parece que, bueno, el cuento del enterrador también no me parece tan buen cuento como los otros. Me parece que es interesante como hablan de un tipo. Primero te hablan de todo lo que es esto del satanismo y demás, ¿no? Como, todo esto, la antítesis del cristianismo y demás, porque, no, el tipo pervertía lo que eran las efigies en el cementerio que él cuidaba, pero después también lo ves que el tipo en realidad lo que hacía era robar cadáveres y venderlos y demás. Pero por ahí su perversión es Ujú. lo que lleva a él convertirse en sí mismo un cadáver en vida y termina siendo enterrado porque lo confunden con un cadáver. Eh, qué sé yo, ese cuento me parece como más jocoso, más bueno, jaja, que divertido. No me parece tanto un elemento eh, con tanta profundidad. Está bueno, o sea, me parece que eso, tiene muchos elementos que están muy buenos. En los casos en los que hay mucho de lo sobrenatural, me parece que son buenas ideas, son interesantes y exploran, dentro de todo, creería, nuevos conceptos para la época, o que para mí también fueron nuevos conceptos. Y también creo que por eso es que disfruté tanto la primera parte. Nunca leí un libro que haga este enfoque en lo que es bueno, el movimiento, la velocidad y Ujú. demás en esto en los ferrocarriles, así que realmente fue una linda experiencia explorar el libro.
Y lástima los altos y bajos de del segundo libro, pero de todas maneras me parece que es una excelente obra. Me parece que está muy bueno y de hecho creo que sí, lo recomendaría. Me parece que está bueno. No me parece necesario, no es una lectura requerida. Exacto, Pero exacto. si tenés tiempo y no sabes qué leer, este es un buen libro para leer. Ujú. Y Es mi una buena puntaje definición. es un 7.3. Ah, mira qué puntaje. Muy ¿Viste? bien. ¿Te gustó más que los peligros de fumar en la cama, por ejemplo? Sí, porque los peligros de fumar en la cama tienen los elementos sobrenaturales y de terror no están bien construidos. En los cuentos en los que no funcionan en ese libro, no están bien construidos desde un principio y por a veces te lo encajan en el último momento sin ningún tipo de satisfacción sobre su desarrollo. Y Ujú. en este caso, en el caso de los cuentos de Stefan, se siente más como que él desde entrada estaba queriendo explorar una cierta situación, un cierto mundo y ver que ya va. Tiene algunos cuentos en los que le pasa, el de la cabaña, por ejemplo, no me gusta, el de la amante de Samota no me gusta porque con esos elementos sobrenaturales es más como un jaja, mirá qué pasa si el personaje se encuentra con esto, ¿no? Claro. Que además el personaje del amante de Samota lo detesté. Era un tipo que me parecía recontra pesado, imbancable, ¿no? Eh, Inclusive te diría tal vez alguien que hoy Sí, llamaríamos estoy un bastante de incel. acuerdo. Este, Así que nada, ¿Qué eso. hoy llamaríamos qué? Hoy llamaríamos un incel. ¿Qué es eso? Involuntary celibate. Eh, Ah, mira, no conocía el término. Muy en poco. Te perdiste los últimos años de lo que se dice en el barrio de la internet, entonces. No me extrañaría. No Tengo te un nicho de extraño. internet bastante reducido. Mi ¿Qué? puntaje es un 5.2. Apa. Es un libro que me gustó bastante, pero conecté en muy pocos momentos con Hmm. él. Entonces, de ahí mi puntaje. No lo volvería a leer de estos dos libros que se conectaban, de estos dos cuentos, perdón, que se conectaban. Eh, pero de nuevo, me parece que las partes que realmente me sublimaron, me parecieron muy buenas, son pocas. Las partes donde realmente conecté con el libro. Y después hablamos de un piso muy alto, de un libro que sus peores partes son buenas. O Claro, sea, sus peores partes no, sus partes eh, medias son buenas. entiendo. Así que bueno, ahí va mi 5.2 y te cuento a vos y le cuento a quien quiera oír que el próximo libro va a ser de Gabriel García Márquez y se llama El amor en los tiempos del cólera. Tal cual. Muy bien. Así que ya veremos cómo nos va con ese. Y acá Perfecto. cerramos El demonio del movimiento y otros cuentos de la zona oscura de Stefan Gravinsky. Perfecto. Como siempre, un gusto. Hasta la próxima, Tincho. Hasta la próxima, sé que.